Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Normalmente las lluvias se relacionan con la tristeza y los días soleados con alegría. ¿Pero a qué se debe? ¿Los cambios de clima y el calentamiento global pueden afectar el estado de ánimo? ¿Cómo afecta la crisis climática la salud mental? Para este capítulo hablamos con Jimena Rodríguez, con el médico neuroradiólogo Germán Arango, con Óscar Hernández, director del programa de psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina, con Camilo Prieto, profesor de Salud Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, con Juan David Aristizábal, profesor y decano de CESA for Life. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 139 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace poco tuve que viajar a Cartagena y allí me encontré con un viejo amigo con el que trabajé hace varios años en el tiempo. Lo recordaba como un hombre de trato abrasivo, adusto. Había que ser su amigo cercano para superar las capas superficiales de respuestas monosilábicas y serias y llegar a su personalidad amable. Por esa época llegaba cada mañana muy temprano a la sala de redacción, enfundado en un suéter y un gabán pesado, y aún así lo veía tiritar por el frío de la madrugada. Procuraba calentar sus manos con el pocillo de café caliente, pero a pesar de eso lo veía temblar. Y aunque cada mañana pasaba lo mismo, siempre se quejaba de frío. Los días lluviosos o grises, que en Bogotá suelen ser casi todos, era especialmente austero con las palabras, respondía con refunfuños y se sentaba frente a su computador con cierto desgano. Él es un hombre bogotano de pura cepa, nacido entre los cerros, criado con changua y huepanera caliente, pero a pesar de eso, de que los días helados y de cielo tapado habían sido la mayoría en su vida, no lograba acostumbrarse. Los días excepcionales en los que salía el sol era otro hombre. Entonces su salud era más cordial y el número de palabras que usaba era más generoso. Incluso uno hasta podía verlo sonreír. Su actitud me recordó a García Márquez recién llegado a Bogotá, en sus textos de juventud en los que sufría el clima de la capital. Según el escritor Juan Gustavo Cobo Borda, el frío le dio tan duro al joven de Aracataca que se tuvo que refugiar en la literatura. Gabo no escatimó en palabras para describir la melancolía que le causaba el frío bogotano. En su autobiografía Vivir para contarla, decía, abro comillas, mi mayor impresión fue cuando me deslicé bajo las sábanas y lancé un grito de horror porque las sentí empapadas en un líquido helado. Me explicaron que así era la primera vez y que poco a poco me iría acostumbrando a las rarezas del clima. Lloré largas horas en silencio antes de lograr un sueño infeliz. Cierro comillas. Era apenas lógico que un joven recién llegado de la calurosa costa caribe, acostumbrado a un sol y a un calor omnipresentes, tuviera esa reacción. Pero volviendo al caso de mi amigo, me reencontré con él en Cartagena, aunque cuando lo vi después de tantos años dudé que realmente fuera el mismo. Habían pasado unos 10 años desde la última vez que lo vi, pero esta vez parecía otro hombre. Su piel ya no era transparente, ya no tenía el ceño fruncido y esta vez su saludo fue más que cordial. Incluso incluía una sonrisa muy amplia y creo que por primera vez conocí sus dientes, que pasaron tanto tiempo escondidos tiritando del frío. Estaba reluciente. Procuré ser sutil y hacerle preguntas sobre su vida para saber a qué se debía este cambio. Seguía con su esposa de tantos años, seguía trabajando, no se había convertido a ninguna religión ni tampoco se había ganado la lotería. La respuesta a su actitud nueva, a su nueva versión más alegre era simple, el clima. El calor costeño y la brisa del mar habían cambiado radicalmente su vida. Y aunque estaba lejos de su juventud, me dijo que había sido como recuperar varios años. Me dijo que era un hombre nuevo simplemente gracias a unos grados centígrados de más en su piel, a una brisa tibia y a la ausencia de capas y capas de tela sobre él. Contrario al cliché del cachaco que sufre y al que se le hinchan los pies en el calor, mi amigo revivió ante la luz del sol. Busqué a Jimena Rodríguez, una caleña que vivió 12 años en Bogotá y cambió el frío de la capital por el calor de Cartagena. Le pregunté, ¿es mejor la vida a 30 grados centígrados? ¿Por qué? Esto me dijo. Inicialmente el cambio es súper duro, porque uno llega a un ritmo súper acelerado de las ciudades capitales
y allá todo marcha lento, entonces uno es súper estresado. En mi caso particular llegué a una obra, a construir mi negocio desde cero, entonces ya se imaginarán el primer día que lo llaman a uno a decirle que no llegan a trabajar porque está lloviendo. Entonces, claro, en principio es un shock súper duro, pero cuando uno entiende que finalmente el que es de fuera es uno y el que se tiene que adaptar es uno, pues la vida cambia y sí es muy rico vivir tranquilo, aprender a gozarse el folclore y no tomárselo a mal, no tomárselo personal, entender que el día que llueve la gente no llega a trabajar, que cualquier problema o cualquier momento que haya una enfermedad o una situación difícil, la excusa es, ah, yo no llegué porque, ajá. Entonces sí, al principio es duro, pero la vida te cambia, la vida mejora y aprendes tú también a decir, ah, pues porque, ajá. Que el clima influye en cómo nos sentimos es un hecho. Por lo general se asocia al frío y la lluvia con la tristeza y a los días soleados con la alegría. En inglés hay expresiones que retratan muy bien esto, como por ejemplo Rainy Day Blues, que es la tristeza del día lluvioso, Sunny Disposition, que hace referencia a tener una actitud mental positiva y optimista, o la expresión Under the Weather, que traduce literalmente bajo el clima, pero que en realidad significa estar indispuesto. Pero no es tan sencillo ni la relación es tan simple como que el frío y la lluvia entristece a todo el mundo y el sol alegra los días a todos los humanos. Así como existen animales de sangre fría que no pueden generar calor interno para regular su temperatura corporal, como iguanas o tortugas, también están los de sangre caliente, que se supone somos la mayoría de los mamíferos. Con los humanos sucede algo similar. Un estudio, quizás el más famoso sobre el tema y el más citado, publicado en la revista Emotion en diciembre de 2011, investigó cómo el clima influye en el estado de ánimo de las personas, enfocándose en las diferencias individuales en lugar de asumir un efecto uniforme para todos. El estudio encontró que no existe una relación universal entre el clima y el estado de ánimo. Sin embargo, sí identificaron que existen diferencias individuales significativas en cómo las condiciones climáticas afectan emocionalmente a cada persona y encontraron 4 patrones. Quienes aman el verano, su estado de ánimo mejora con un clima cálido y soleado. Los que detestan el verano, su estado de ánimo empeora con un clima cálido y soleado. Las personas que detestan la lluvia y los no afectados, a quienes el clima no les afecta mucho, su estado de ánimo. Además de este tipo de tendencias, existe otro factor que influye en el efecto del clima en nuestro estado emocional y se le conoce como trastorno afectivo estacional, un tipo de depresión que se presenta con mayor frecuencia durante los meses más oscuros del año. Según investigadores de la Universidad Johns Hopkins, los cambios químicos en el cerebro podrían estar relacionados con la depresión cuando los días son más cortos y hay menos luz natural. Aunque hay estudios que sugieren que el clima influye en el estado de ánimo, la conexión no es muy clara ni constante. A veces, la forma en que lo percibimos puede deberse a factores culturales, ideas preconcebidas o simplemente asociaciones automáticas que hacemos. En cualquier caso, el clima no parece ser la causa directa ni la solución definitiva para sentirse mejor. Esto ocurre por lo general en países del norte o alejados del Ecuador. Se calcula que más de 12 millones de personas en el norte de Europa y otros 10 millones en Estados Unidos padecen ese trastorno. La explicación de por qué pasa tiene mucho que ver con la química del cerebro. Según explica Antonio Kalentzis, psicólogo y miembro del comité de la British Psychological Society, el clima influye mucho en cómo nos sentimos. Por ejemplo, cuando hay sol, nuestro cuerpo produce más serotonina, una sustancia que mejora el ánimo y nos hace sentir bien. En cambio, los días nublados o lluviosos pueden hacer que produzcamos menos serotonina, lo que puede hacernos sentir tristes o cansados. Además, la luz natural ayuda a regular nuestro sueño, lo que también afecta nuestra salud mental. En los días oscuros o nublados, el cuerpo produce más melatonina, la hormona que regula el sueño, y niveles elevados de melatonina durante el día pueden causar somnolencia y fatiga. Pero no todo es tristeza cuando hay frío y días oscuros. Un efecto estacional menos conocido es que las personas parecen estar más excitadas durante los meses de invierno. El diablo es puerco.
cobija. Investigadores de la Universidad Columbia Británica y de la Universidad Estatal de Arizona publicaron un estudio en el que analizaron la venta de condones, las tasas de enfermedades de transmisión sexual y las búsquedas de pornografía y prostitución en Internet, y encontraron ciclos bianuales con un pico a finales del verano y luego en los meses de invierno. Los datos sobre la tasa de natalidad también muestran que en Estados Unidos y otros países del hemisferio norte es más probable concebir bebés en los meses de invierno que en otras épocas del año. Además, neurocientíficos belgas encontraron que durante esta época del año a las personas les resulta más fácil prestar atención en la escuela y el trabajo, y que el rendimiento en tareas que miden la atención sostenida era mejor durante el invierno. Las investigaciones sugieren que los cambios estacionales en los niveles de serotonina y dopamina, impulsados por una menor exposición a la luz diurna, podrían explicar los cambios en la función cognitiva durante el invierno. ¿Cómo afecta la ausencia de luz solar al cerebro humano? Le trasladé la inquietud al médico neuroradiólogo Germán Arango. La ausencia de luz solar afecta al cerebro humano de varias maneras, impactando tanto la salud mental como el funcionamiento cognitivo. ¿Cuáles son sus principales efectos? Primero, alteración del ritmo circadiano. La luz solar regula el reloj biológico interno a través del núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, que sincroniza el ciclo de sueño-vigilia. Su ausencia provoca una disrupción del ritmo circadiano, causando insomnio, somnolencia diurna y fatiga. Segundo, disminución de la producción de serotonina. La luz solar estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Sin luz solar, los niveles de serotonina disminuyen, aumentando el riesgo de depresión y ansiedad. Tercero, reducción de la síntesis de vitamina D. La exposición a luz solar permite que la piel produzca vitamina D. Bajos niveles de vitamina D se asocian con problemas cognitivos como falta de concentración y deterioro de la memoria. Cuarto, aumento de la producción de melatonina. En ausencia de luz solar, el cerebro produce más melatonina, la hormona del sueño. Un exceso de melatonina durante el día provoca somnolencia y fatiga. Quinto, cambios en el estado de ánimo. La falta de luz solar puede desencadenar el trastorno afectivo estacional TAE, una forma de depresión que ocurre típicamente en los meses de invierno. Los síntomas incluyen tristeza, pérdida del interés, fatiga, irritabilidad y aumento del apetito. Sexto, impacto en la neuroplasticidad. La luz solar influye en la producción de factores neurotróficos derivados del cerebro que son esenciales para la neuroplasticidad y la salud neuronal. Sin suficiente luz se reduce la capacidad del cerebro para adaptarse y recuperarse de lesiones. Y séptimo, afectación del sistema dopaminérgico. La luz solar regula la producción de dopamina, un neurotransmisor que influye en la motivación y el placer. La reducción de la actividad dopaminérgica disminuye la motivación y produce anedonia o falta de placer. Sí, la luz del sol es fuente de múltiples beneficios. Se produce más vitamina D en el organismo y aumenta la liberación de serotonina, un neurotransmisor que se asocia con un mejor estado de ánimo y ayuda a la persona a sentirse tranquila y concentrada. Pero el calor en exceso también tiene consecuencias, y esto es especialmente preocupante en un mundo en el que la crisis climática ha agravado las temperaturas. De acuerdo con la Organización de Meteorología Mundial, 2024 fue el año más cálido jamás registrado. Las consecuencias físicas del calor, como el golpe de calor y el agotamiento por calor, son bien conocidas. Pero también hay unas consecuencias mentales. El calor puede hacernos sentir más irritables, impulsivos o dificultar la concentración. Estos efectos son especialmente duros para las personas más vulnerables durante las horas de calor, pero también pueden afectar la salud mental en general y aumentar los conflictos entre personas. Según un informe de 2023 de la Asociación Estadounidense de Psicología y Ecoamérica, los niños y jóvenes están en mayor riesgo porque el calor puede afectar su salud mental mientras sus cerebros aún están en desarrollo. Y otra consecuencia del cambio climático que con frecuencia se pasa por alto es el efecto que este calor adicional va a tener en nuestros procesos de toma de decisiones. Científicos sociales han documentado un fenómeno al que llaman la hipótesis del calor. Según esta teoría, el calor puede aumentar el comportamiento iracundo, agresivo e incluso violento.
Otro descubrimiento importante es que estar en lugares muy calurosos no solo resulta incómodo, sino que también afecta nuestro estado de ánimo, aumenta los pensamientos agresivos y reduce emociones positivas como la alegría. Además, el calor extremo se ha relacionado con más casos de ansiedad, esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, suicidios y visitas a urgencias por crisis de salud mental. Incluso, una subida de 1 solo grado Celsius puede tener un impacto notable. Cuando nos enojamos por algo fuera de nuestro control, como una ola de calor, solemos redirigir este enojo hacia personas cercanas. Este estado emocional también afecta cómo tomamos decisiones. El enojo nos lleva a actuar más rápido, pero de manera menos racional y estratégica. En lugar de analizar bien la situación, confiamos en atajos mentales que reducen la incertidumbre, pero aumentan el exceso de confianza, el optimismo infundado y la falsa sensación de control. ¿Qué mecanismos neurobiológicos explican la relación entre calor extremo y aumento de trastornos como la ansiedad o la esquizofrenia? Esto me explicó Óscar Armando Hernández, director del programa de psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Frente a la pregunta ¿qué mecanismos neurobiológicos explican la relación entre el calor extremo y el aumento de trastornos como la ansiedad o la esquizofrenia? Podríamos decir que esa sensación de calor que a veces incomoda el cuerpo también afecta a nuestro bienestar psicológico. Hemos visto, por ejemplo, cuando vamos a regiones con altas temperaturas, nos sentimos ansiosos, irritables y a veces sin darnos cuenta, de manera especial cuando nuestro cuerpo no está acostumbrado a elevadas temperaturas. Puede ser diferente ante personas que ya están en estas regiones y han adaptado por mucho tiempo su cuerpo frente a altas temperaturas. Sin embargo, también podemos ver un ejemplo cuando unas personas en el desierto se le acaba el agua, no tiene donde ocultarse del sol y el calor, empieza a alucinar. Esos elementos que a veces vemos en estas películas de las personas que están en el desierto, que la gente se siente abrumada y preocupada. Vemos cómo el calor distorsiona precisamente nuestro funcionamiento mental. A partir de la neurobiología se han hecho algunos estudios, pero los hallazgos que se han tenido en este momento, desde luego, verifican que evidentemente el calor extremo sí afecta nuestro bienestar psicológico y mental. ¿Se ha preguntado por qué, en rasgos generales, los costeños tienden a ser más extrovertidos que, por ejemplo, los bogotanos? Por supuesto, el clima tiene mucho que ver. Cachacos de costeños malvados. Pues bien, una investigación de la Escuela de Negocios de Columbia demostró que la temperatura ambiente regional influye significativamente en la formación de la personalidad. Los investigadores identificaron la temperatura como un elemento determinante en el desarrollo de los rasgos personales. Según Jackson Lu, doctorando en Columbia y líder del estudio, la temperatura ambiente puede moldear dimensiones esenciales de la personalidad. Lu también explica que existe una relación entre la temperatura a la que las personas estuvieron expuestas durante su infancia y su personalidad en la adultez. Esto puede explicar bastante por qué los rasgos de personalidad varían entre distintas regiones, especialmente en Colombia, en donde hay una gran variedad de pisos térmicos, desde páramos, selvas y llanuras hasta playas y desiertos. Según el estudio publicado en la revista Nature, aunque existen cientos de rasgos para describir a las personas, estos se agrupan generalmente en 5 grandes dimensiones: amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional, extroversión y apertura a la experiencia. Y uno de los factores clave para el desarrollo de estos rasgos es haber crecido en un entorno con temperatura templada, es decir, de más o menos 22 grados centígrados de temperatura ambiente. Quienes se criaron en zonas con ese clima obtuvieron puntuaciones más altas en estas dimensiones, mientras que quienes crecieron en climas extremos, más fríos o más cálidos, mostraron puntuaciones más bajas. La hipótesis es que un clima templado durante la infancia promueve actividades al aire libre y la interacción social, lo que puede fomentar rasgos como la extroversión y la apertura a nuevas experiencias. Hay otro estudio que se publicó en 2017 en la revista de Antropología de la Universidad de Caldas, que apunta a que las ideas que relacionaban el clima de las distintas regiones con las emociones, el carácter y las capacidades de sus habitantes surgió en el siglo XIX y no eran neutrales, sino que servían para justificar desigualdades sociales y políticas entre las regiones del país.
Según el autor Vladimir Montaña, se creía que las personas que vivían en las zonas frías de los Andes, como Bogotá, eran más racionales, disciplinadas y civilizadas. En cambio, quienes habitaban regiones cálidas y húmedas como la costa Caribe o el Pacífico eran vistos como más emocionales, perezosos o incluso peligrosos. ¿Qué tanto tiene que ver la ubicación geográfica y el clima de una población con sus costumbres y comportamientos? Escuchemos lo que me contó Camilo Prieto, profesor de Salud Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana. La ubicación geográfica y el clima influyen profundamente en las costumbres y comportamientos de una población. Por ejemplo, desde el tipo de vivienda hasta la dieta que se consume, pasando por los ritmos de trabajo o las formas de vestir. En resumen, todo se adapta a las condiciones del entorno. En regiones frías, por ejemplo, las comunidades tienden a consolidar estructuras sociales más cerradas, actividades mucho más planificadas, mientras que en climas cálidos es más frecuente encontrar una mayor vida comunitaria al aire libre. Además, el clima condiciona la agricultura, relacionado con los ciclos de descanso, incluso también con la presencia de determinados rituales religiosos que aún se conservan en diferentes regiones del mundo. Podríamos decir que en términos evolutivos y culturales los seres humanos hemos desarrollado un tipo de prácticas adaptativas que buscan asegurar la supervivencia y el bienestar en un entorno específico. Por tanto, no se puede entender, es imposible entender una cultura sin tener en cuenta el lugar y las condiciones climáticas donde se ha desarrollado. Si uno hace una encuesta sobre el clima perfecto, puede que los resultados no sean tan concluyentes. Sin embargo, la ciencia tiene una respuesta propia a esa pregunta y es un número mágico, 20. Aunque muchas otras formas de vida como animales, plantas y microbios pueden sobrevivir en temperaturas mucho más frías o mucho más cálidas que las que soportamos los seres humanos, un estudio encontró algo sorprendente. La mayoría de estas formas de vida tienden a funcionar mejor alrededor de los 20 grados centígrados. Este valor aparece repetidamente como una especie de punto ideal para la vida, tanto en el aire como en el agua. Esto no es una coincidencia. En todas las especies, la relación entre temperatura y funcionamiento biológico sigue un patrón similar. Los procesos vitales, como el crecimiento, la reproducción o la actividad celular, aumentan a medida que sube la temperatura hasta llegar a un punto máximo. Después de este punto, si la temperatura sigue aumentando, estos procesos empiezan a fallar rápidamente. Esta relación se representa con una curva en forma de campana. Empieza baja, sube hasta un pico y luego cae bruscamente. Además, la curva es asimétrica, lo que significa que el descenso es más rápido y abrupto que el ascenso. Una investigación hecha en Tasmania, conocida como el modelo Corkery, analizó las tasas de crecimiento de microbios y organismos multicelulares. Los resultados mostraron que la temperatura más estable y eficiente para sus funciones biológicas era otra vez 20 grados centígrados. Este modelo se apoyó en otros estudios anteriores que indicaban que a esa misma temperatura, ni muy fría ni muy caliente, las moléculas biológicas como las proteínas y los ácidos nucleicos también funcionan de forma más estable. Y si bien muchas especies han evolucionado para vivir a temperaturas más calientes y más frías, la mayoría vive o puede vivir a 20 grados centígrados. Esto significa que la mayoría puede seguir viviendo a 20 grados, incluso si su hábitat natural es más cálido o más frío. O sea que ciudades como Medellín, Manizales, Armenia o Bucaramanga entran en este rango de ciudades con clima ideal. Hay otros factores que inciden para definir la temperatura ideal. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Nature encontró que la productividad económica de los países depende mucho de la temperatura. Funciona mejor cuando la temperatura promedio anual es de unos 13 grados centígrados. Si hace más calor que eso, la productividad baja bastante. Esta relación se ve en todo el mundo, no ha cambiado desde 1960 y ocurre tanto en actividades agrícolas como no agrícolas en países ricos y pobres. Esto significa que la economía de todas las regiones está conectada al clima global. Sin embargo, el estudio también predice algo aterrador. Si las personas se adaptan al cambio climático en el futuro, igual que lo hemos hecho hasta ahora, sin grandes cambios o avances nuevos, el calentamiento global podría reducir los ingresos promedio del mundo en un 23% para el año 2100. Además, aumentaría la desigualdad entre países.
A diferencia de estudios anteriores, este trabajo muestra que las pérdidas económicas crecerían casi de forma lineal a medida que sube la temperatura global y serían mucho mayores de lo que otros modelos más antiguos habían calculado. Con este panorama, ¿es posible pensar en mantener la productividad sin que suba la temperatura y se agrave la crisis climática? Escuchemos lo que me respondió Juan David Aristizábal, profesor y decano de CESA for Life. Hoy una de las preguntas más relevantes que se está haciendo el mundo, y sobre todo América Latina, es ¿cómo crece? ¿Cómo crece para tener mayores oportunidades para su gente, para hacer las inversiones en infraestructura, para poder lograr garantizar unos mínimos vitales para la población? Y el crecimiento económico lo dan las empresas, las organizaciones. Y hay algunas voces que dicen, oigan, el cambio climático lo que está diciendo es que hay que decrecer y parar. Pero creo que es falso entrar a trabajar y entrar a pensar en la construcción de una sociedad y un país que crece basado en decrecimiento. Lo que la sociedad necesita y América Latina necesita es hacerse una pregunta, es ¿cómo debe crecer? Y ese cómo debe crecer tiene que ver con mejorar los factores con los que se produce hoy en América Latina. ¿Y eso qué quiere decir? Mejor energía, mejor forma de cuidar el agua, lograr producir sin obsolescencia programada desde América Latina, garantizando crecimiento que nos permita a nosotros generar las condiciones de vida necesarias para el bienestar y implementando la tecnología necesaria para adaptarnos frente al cambio climático. Hoy no se trata de si crecemos o no en América Latina, no se trata si el cambio climático está afectando a América Latina, es cómo logramos tener unas industrias, unas estructuras, unos sistemas, una forma de hacer en América Latina que se adapte y preste la producción, los servicios que logren hacer las dos cosas, crecer de manera sostenible. El clima es sin duda uno de los factores más determinantes, no solo en las emociones, las costumbres, la economía o el desarrollo de los países, sino también para los ecosistemas. Lo preocupante es que quizás ese clima perfecto de los 20 grados comience a desaparecer si la crisis climática continúa. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 139 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.